Damos entonces en esta hora lectura, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y está ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Le damos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El mensaje de hoy lleva el título tan simple como Viviendo en el Espíritu. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, nos redarguye, nos bendice, nos edifica, ¿cierto? Guiado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, nos comienza a aclarar lo que significa vivir en el Espíritu. Él, sin rodeos, sin dudar, nos dice que si uno está en Cristo, no está bajo acusación de aquellas faltas que hemos cometido. Ya no estamos en condenación, es decir, no hay para nosotros los que estamos en Cristo condenación. No. Así que no se asuste si alguien le dijo, no, estás condenado. No, si usted está en Cristo, no está en esa situación. Y hoy lo vamos a poder entender y disfrutar, hermano, porque lo más hermoso del Evangelio y de la palabra es que la podamos disfrutar porque ella siempre nos habla, a veces nos corrige, pero siempre nos da una buena salida, porque Dios busca como un padre. Un padre jamás le dice a su hijo, mira, tú estás mal, así que hasta aquí llegaste, no eres más mi hijo. Por el contrario, le dice, estás mal, hijo, tienes que hacerlo bien, vamos de nuevo que se puede, una nueva oportunidad. Así es nuestro Dios. Alguien me podría decir, pero yo no estoy en Cristo, alguien que no es cristiano, no es evangélico, como quiera llamarle. Yo no estoy en Cristo y tampoco estoy condenado de cosa alguna. De hecho, nunca me han llevado detenido. No tengo condenación. Ahora, como esto es un ámbito espiritual y todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que toda la humanidad está bajo pecado y condenación. ¿Por qué razón? Porque hay una naturaleza de pecado que la heredamos, hermanos. La heredamos, amigo mío, de Adán, que siempre nos lleva esta naturaleza a ser contrarios a Dios. Esta naturaleza nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso que el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, nos aclara y nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, espiritualmente y visto desde el punto de vista de Dios, toda la humanidad tiene esta naturaleza de pecado y mientras no entra en él, está bajo pecado y condenación. Por eso que todos necesitamos de Cristo, de Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando entendemos esto, cuando lo vemos, alguien podría decir, entonces, ¿qué me conviene decir? Yo estoy en Cristo y me libro de toda condenación, ¿cierto? Porque dice que si alguien está en Cristo, ¿cierto? Nos dice que está libre de esta condenación. Entonces, ¿qué me queda decir? Yo estoy en Cristo. ¿Quién puede cuestionar eso? Pero Dios, que es sabio, nos dice por su palabra que no es por lo que yo crea, no es por lo que yo defina, no es por lo que usted defina, no es por lo que yo crea, no es por lo que usted crea estar en Cristo, sino
por lo que Dios nos dice, sino por lo que Él nos está mencionando. Fíjese que dice, ahora pues, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora viene a decirnos que estar en Cristo no es solo convencernos. Yo estoy en Cristo, yo creo que estoy. No es convencernos de eso, sino que es andar de cierta forma en nuestras vidas. ¿Se fija? Ya no es que yo digo, no, yo estoy en Cristo, sino que es cómo camino, cómo me conduzco en esta vida. Ahora nos viene otra complicación. Y esta es que andar en el Espíritu y luego viene una contrariedad. Andar en la carne. Y ahora volvemos a lo mismo y decir, oye, ¿qué crees tú que es andar en el Espíritu? ¿Qué crees que es andar en la carne? Por ejemplo, muchos de los que llevamos muchos años en el Evangelio, de los que caminamos en el Evangelio desde niños, por años entendimos y creíamos en algún momento que andar en el Espíritu era sentir algunas cosas, algunas emociones que nos inundaban. Por ejemplo, el llorar, como Ana lloró, que no está mal, está bien. El danzar de gozo. Entonces decíamos, esto es andar en el Espíritu. El hablar en nuevas lenguas. Esto sí que es andar en el Espíritu. Ahora piense esto. Si entendemos que esto es andar en el Espíritu, tendríamos que entender que esta palabra nos estaría diciendo que no hay ninguna condenación para los que andan todo el día, para los que viven hablando en lenguas, con llanto, ¿cierto? O danzando, ¿cierto? Si entendemos que el Espíritu es eso, andar en el Espíritu. Entonces, es aquí donde debemos diferenciar lo que es alguna manifestación o don espiritual de lo que es andar en el Espíritu. Para saberlo, nos ponen esta contraposición de la carne y el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto se refiere no a los mandamientos morales de Dios, esos que están escritos en el Antiguo Testamento, sino a la forma como opera el Espíritu de vida en nosotros. Uno de los nombres conocidos del Espíritu es el Espíritu de vida. El Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando ese dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte que operaba en nosotros, que vino, ¿por quién? Por Adán. Claro, ya usted lo entiende, entonces dice, cuando yo estoy en Cristo, ya esa condenación que venía desde Adán ya no me pertenece. Sigo con una naturaleza, pero ya esa condenación no es para mí. Ya no soy condenado porque estoy en Cristo. Lo explica en el versículo 3 de Romanos 8, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto que parece un trabalengua, lo que nos está diciendo que hay cosas que eran imposibles para nosotros. Es por eso que no podemos ser mejores por nosotros mismos. No podemos decir, yo voy a cambiar de hoy día, yo voy a ser una buena persona, yo voy a ser el mejor, voy a ser santo, voy a ser una persona guardada, no me voy a dejar guiar por ninguna tentación. Aunque el enemigo venga con alguna tentación, yo voy a vencer por mi fuerza. No podemos. Sino que cuando recibimos a Cristo y por medio del Espíritu, podemos ser vencedores en aquello. ¿Cómo puedo saber entonces si ando en la carne o ando en el Espíritu? ¿Cierto? Porque hay cada uno puede creer a su manera. Alguien puede decir, ¿prendiste el televisor? Sí, andas en la carne. Claro, porque hay gente que piensa que no se debe ver televisión. Entonces esa persona te puede juzgar. Ahora,
¿cómo podemos saber nosotros? ¿A quién le pregunto? Voy donde el pastor, le digo, pastor, ¿ando en la carne o ando en el espíritu? Voy donde un líder y le digo, dígame usted, ¿qué cree? ¿Ando en la carne o ando en el espíritu? Y no podría pasar como a Samuel, que Samuel a lo mejor lo ve a usted en la iglesia levantando las manos o lo ha visto orando y ora muy bien, le fluyen las palabras y dice, no, hermano, sin duda que usted anda en el espíritu. Pero esa no es una forma de poder ver o saber si andamos en el espíritu. Porque el Señor le dijo a Samuel, dijo, no, yo no miro lo que ustedes miran. Tú miras lo que está afuera, yo miro hacia adentro. ¿Qué mira Dios? El corazón. Y aquí está la respuesta. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne, oiga esto, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, ¿quién puede saber si andamos en la carne o en el espíritu? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la gente no conoce mis pensamientos. La gente puede ver mis actos, puede oírme hablar, pero no conoce lo que hay dentro de mí. Uno es lo que piensa. Tal cual. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, uno es lo que tiene en el corazón, y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de nuestro pensamiento. Así que nosotros vamos a actuar conforme a lo que pensamos. En el libro de Corintios, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mira, está hablando de Dios. Ahora dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Usted es lo que tiene su pensamiento. Y usted puede andar en la carne o puede andar en el espíritu. ¿Cómo? Teniendo la mente de Cristo. Nuevamente podemos preguntarlo y yo creo que uno necesita explicarlo porque también cada uno podría decir, oh, yo tengo la mente de Cristo y empiezo a juzgar a todo el mundo porque creo que yo puedo hacer o ver lo que él vio. ¿Cómo podemos tener entonces la mente de Cristo? A través de dos cosas. Una es su palabra y la otra a través del Espíritu Santo en nosotros. Su palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Mire, en la palabra de Dios está impreso lo que hay en la mente de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que desea Dios? Eso está en su palabra. Usted no puede conocer a Dios si no lo conoce a través de la palabra. Una de aquellas cosas es por eso que nos acercamos a la voluntad de Dios cuando caminamos en su palabra. Es como que alguien escriba y diga, yo muero, yo voy a dejar de existir y entonces voy a escribir mi voluntad. Cuando me muera, bueno, hay gente que dice, quiero que me entierren junto con mis joyas, con lo que yo tengo. Los faraones pedían que, ¿cierto? Tenían que ser enterrados con todo su oro porque pensaban que en otra vida iban a resucitar y vivir de esa forma. Hay gente que dice, no, yo quiero que me entierren en el velorio, nos lleven flores, que hagan esto. Entonces, ¿qué es lo que deja esa persona impresa cuando escribe eso? Su pensamiento, su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo se fue y el Espíritu Santo inspira a los apóstoles, inspira a muchos hombres de Dios, escritores que no fueron apóstoles, pero Dios les inspiró. Y entonces lo que deja Dios y nos deja a nosotros es su pensamiento, su corazón, lo que Él quiere y cuál es su voluntad. Gloria a Dios, porque podemos conocer el pensamiento y la voluntad de Dios. Ahora, lo segundo era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros opera como un ayo. ¿Se acuerda lo que era un ayo? Era alguien que le guía. Un ayo guiaba a un joven, le decía, no, ven por acá. Iba al lado de él y le decía, saluda a un adulto, o sé más cortés, camina con más respeto, no seas tan acelerado para responder. El ayo le iba guiando. Bueno, el Espíritu Santo en nosotros opera como eso y nos guía y nos está recordando además. Y a veces el Espíritu Santo nos está incomodando, en otras ocasiones nos está motivando a caminar
en la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros nos desviamos de su palabra, viene el Espíritu Santo y nos incomoda. Cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo nos incomoda, pero también nos guía a toda verdad. Nos guía a poder comprender la voluntad de Dios a través de su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces la palabra, las cosas espirituales se disciernen o se entienden espiritualmente. Por ejemplo, usted nunca caerá en pecado. ¿Sabe eso? Nunca caerá en pecado. Porque eso no ocurre, hermano. Nadie cae en pecado. ¿Qué es lo que sería caer en pecado? Hace un poco tiempo veía unos videos de personas, porque hoy día la gente anda con su celular, ¿se han fijado? Camina con su celular concentrado. Entonces venía una persona y como yo estoy acá, y venía así, y de repente, ¡pum!, caía. Veía una persona que había una pileta en un mall, y entonces la persona venía caminando y caía a esa pileta. Otras personas cayeron a una piscina, una mujer chocó con un vidrio. Entonces, uno en la vida real, uno no cae en pecado, sino que el libro de los Proverbios nos dice que como el buey va al degolladero, así uno va hacia el pecado. Entonces, uno no cae en pecado, sino que uno va al pecado. Pero un hijo de Dios nunca llegará, óigame esto, a ese pecado sin que antes el Espíritu Santo le incomode, sin que antes el Espíritu Santo le complique aquí en el corazón y le haga sentir que va contrario a la voluntad de Dios. La mejor forma de entender esto es a través del libro de Santiago 1:13 y en adelante dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es decir, viene un pensamiento, recuerde, como sea nuestro pensamiento, eso es nuestro corazón y eso somos. Entonces, cuando de su propia concupiscencia, ese pensamiento que vino, ¿cierto?, es seducido, le atrae, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, después que ya la hemos dicho, voy a hacerlo, dice, da a luz el pecado, y el pecado cuando ya es consumado, ¿cierto?, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte, separación absoluta de Dios. Ahora, usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo vamos a poder vivir así? ¿Cómo vamos a caminar así? El segundo de Corintios 10:13 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, nosotros vivimos en la carne, estamos en esta humanidad, pero antes caminábamos en esa humanidad. Si mi cuerpo quería, mi vida quería hacer esto, aquello, desenfrenarse, vamos, ¿qué hay de malo? Pero ahora militar es seguir una disciplina. Ahora no militamos según la carne. Y luego nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Sepa usted que siempre que alguien quiere justificar el pecado, quiere justificar el mal, dice, ¿y qué hay de malo? Yo no digo que usted lo va a condenar, pero hay gente que quiere beber y quiere tomar, y entonces, ¿y en qué convirtió el agua el Señor? Ahí en Caná, en las bodas, en vino, ¿cierto? Entonces empezamos a buscarle. ¿Y qué le aconsejó Pablo a Timoteo? ¿Ve? Entonces, vamos tomando. Entonces uno empieza a buscar. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que estas cosas lo condenan, lo mandan al infierno, pero cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor, ¿cierto? Y uno frente a la tentación debe huir, correr. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ya aquí nos está dando algunas señales cómo andar en el Espíritu. Nuestro pensamiento debe ser gobernado por armas que tenemos nosotros para que este pensamiento sea llevado a la obediencia y a la voluntad de Dios. Mire cómo nuestro Dios nos dice cómo andar en Cristo. Qué bueno es Él. Y además nos da las armas para poder hacerlo. O sea, usted no está así
como que anda a batallar y pelea acá en el mundo. No, tenemos el Espíritu Santo y tenemos las armas que nos llevan a aquello. Entonces, para poder comprender y saber cómo andar en el Espíritu, entonces necesito conocer las armas. Efesios 6:14 dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Lleve evangelio, lleve paz donde quiera que vaya. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Usted tiene fe? Bueno, lo importante es tener fe, pero no fe en la fe. Es tener fe en el autor y consumador de la fe, que esto es Jesús. Hay gente que dice, yo tengo fe, me estoy tomando esta agüita de hierba, dice la gente. Me la tomé con mucha fe para que no me haga mal. No, si usted no tiene que poner la fe en el agua de hierba, usted no tiene que poner la fe en médico, no tiene que poner la fe. Usted debe poner su fe, debe estar direccionada en el autor y consumador de la fe, se llama Jesús. Y calzados, dice el versículo 15, los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con los que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. No los va a poder apagar con la fe en otra cosa, sino en Jesús, en el que pelea por usted, en el que le redimió, el que dio su vida por usted. Y además la Biblia nos dice, ¿cierto?, que en su nombre, ¿cierto?, está sujeto todo, lo que está arriba, en la tierra y debajo de ella. Entonces, fe en Él. Y luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, velando significa permanecer en ello con toda perseverancia, es decir, constante. Así nosotros hacemos con mi esposa un programa que se llama Persevera todos los días. Y entonces el tema es que tenemos que estar ahí. A veces decimos, pero no sabemos qué hacer hoy día, pero vamos, hagamos y vamos haciéndolo y Dios va poniendo algo nuevo. Entonces, perseverancia es permanezcamos, hagámoslo, aunque a veces pensemos que no tengo ganas, estoy cansado. Sigamos, toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o valentía, que es denuedo, el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo, con valentía, hable de él como debo hablar. Bueno, nos da las armas. Ahora mire, quiero que entienda qué son estas armas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, por ejemplo, Dios no está conmigo? No he orado, no he leído la palabra, no he ayunado, parece que ya Dios no está conmigo. Lo primero que quiero decirle es que a usted lo puede dejar su mamá, a usted le puede dejar su padre, a usted le puede dejar el mejor amigo del hombre, que es el perro, pero Dios no le dejará. Dios nunca nos dejará. El único fiel, el único verdaderamente fiel es nuestro Dios. Así que estas armas no son las que miden la espiritualidad de nosotros. Por el contrario, estas armas son las que nos ayudan a andar en el Espíritu. Es decir, cuando tenemos una vida de oración, cuando buscamos de la palabra, cuando tenemos intimidad de Dios, estas son claves para poder andar en el Espíritu o andar en Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Recuerde que lo que pensamos, eso es lo que somos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Dice el libro de Proverbios, es nuestro corazón, nuestro pensamiento. Por ende, mientras más comunión tengamos con alguien o con algo, más pensaremos en eso. ¿No le pasa a usted que cuando tiene algo nuevo y pasa con eso, o aquel joven que empieza a un noviazgo, ¿cierto? Y empieza a estar con esa persona y pasa mucho rato, ¿en qué piensa? Siempre está pensando en aquello. Entonces, si usted tiene una vida de intimidad con Dios, es decir, oración, lo busca, lee su palabra, sus pensamientos lo llevarán a esos momentos y entonces su pensamiento lo hará andar en el Espíritu.
Claro. Por eso nos dice este mismo capítulo que los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Pregúntese usted, ¿en qué vivo pensando? Mire, vamos a llevarlo a algo práctico. Yo creo que la mayor parte de ustedes, sobre todo en este tiempo, en este año de encierro, ha visto alguna película o se ha enganchado de alguna serie. ¿Le ha pasado? Entonces ha comenzado a ver una serie y como es ansioso, lo mismo le pasa cuando lee la Biblia, quiere terminarla entera. Entonces cuando pone un capítulo, dice, la voy a ver como a las 10, por ejemplo. Y un capítulo y después dice, ay, pero quedó listo para el otro. Veo el otro. Y de pronto, hasta que ya le vino el sueño, vio algunos capítulos. Luego se fue a dormir. ¿Y qué quedó en su mente? Lo que es la serie. Y no solo quedó pensando en ella y le empezó a dar vuelta, sino que soñó con eso. Despertó en la mañana y sigue con eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que donde yo ocupe mi tiempo, que con lo que yo llene mi cabeza, pues con eso voy a tener en mi pensamiento lo que viva durante el día meditando, pensando y anhelando. Entonces, yo no digo no vea, no prenda el televisor, no, hermano. ¿Qué es el cajón del diablo? No, me acuerdo yo cuando era niño, iba a la iglesia y decían, el televisor es el cajón del diablo, y muchos padres cristianos, predicadores, rompieron los televisores en sus casas. Algún predicador dijo, eso es el cajón del diablo, y lo rompían. Pero luego, cuando pasan los años, vemos que el mismo pueblo evangélico empieza a ocupar el cajón del diablo para predicar el evangelio. Entonces, no estoy diciendo que las cosas son malas. La Biblia nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuándo? Cuando no lo sé usar de la forma correcta. No es que internet sea malo, no es que leer el diario sea malo, no es que oír la radio sea malo. Sepa usted, ¿cierto?, que todo tiene que hacerlo, ¿cierto?, siempre teniendo conciencia y teniendo límites. Nada más. Que nada le domine. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de estas cosas. Bueno, quiero contarle que la Biblia es como, no me vayan a editar esta parte, pero podríamos decir, guardando las proporciones porque la Biblia es superior a eso, pero como si usted tuviese Netflix o alguna de estas aplicaciones o algo para ver, o para ver televisión o historia. Pero es superior. La Biblia, por ejemplo, tiene historia. El pueblo de Israel sale de Egipto y ahí sale toda la historia de ellos. La Biblia tiene drama. ¿Se acuerda usted cuando Sara se pone celosa con Agar y le dice, echa a esta mujer, esta no va a heredar con mi hijo, y Abraham la tiene que echar y sufre en su corazón? Ahí tiene hay muchas historias más. Cuando Jacob llora cuando ve a su mujer, ¿a alguno le pasó? Cuando conoció a su esposa, lloró de emoción, dijo, esta es la mujer de mi vida. Capaz que sí. La Biblia tiene suspenso. Recuerdo cuando el pueblo de Dios cruza ya el Jordán y tiene que comenzar a tomar las tierras. ¡Wow! Y había guerra y habían batallas y ahí estaba Dios. En la Biblia encuentra, si les gustan las películas o las series futuristas, encuentra todo lo que es el futuro de la humanidad en el libro de Apocalipsis. En la Biblia encontrará conocimiento. ¿Quiere saber cuál es el sentido de la vida? ¿Quiere saber de antes que el hombre descubriera si la tierra es redonda? ¿Dónde van los ríos? ¿Por qué el mar no se llena? ¿Quiere saber de eso? Eclesiastés nos aclara lo que es la vida. ¿Quiere sabiduría? Lea Proverbios. Es decir, en la Biblia lo tenemos todo. Pero además, la palabra de Dios nos dará defensa frente a la tentación.
Cuando vino Satanás a tentar al Señor Jesucristo, Él le dijo, escrito está. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner esto en nuestras vidas, comenzamos a pensar en eso. Y en lo que nosotros vamos pensando es en lo que andamos. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Por eso Pablo nos presenta dos estilos de vida. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de esta vida pasada, esta vida adánica. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir de una forma que sea agradable a nuestro Dios. Por eso que es importante que nosotros sepamos la importancia de llevar a nuestras vidas una relación con Dios. Leer la palabra es como cuando usted está con alguien, cuando usted está con su esposa, conversa con ella, la va conociendo. La oración es como la intimidad, es el momento entre usted y Dios y nadie más. El meditar en Dios es un espacio donde usted comienza a dejar que el Espíritu Santo le muestre las grandezas de Dios. Pero cuando usted toma esta vida, pues naturalmente va a pensar en las cosas espirituales. Fíjese en esto. Usted no puede andar en el Espíritu y pensar en tomar, por ejemplo, la mujer de su prójimo. No va a funcionar. No se le va a pasar por la mente. Esto quiere decir que nosotros podemos andar en el Espíritu. Pero también usted puede definir si anda en la carne o en el Espíritu por saber, por entender y mirarse hacia usted mismo y dejar que el Espíritu Santo sea sensible a lo que el Espíritu Santo le está diciendo y le está incomodando, y va a poder saber si en realidad anda más en la carne, si en realidad ya poco le importa a Dios, si en realidad está mirando lo que no debe mirar, si está deseando lo que no debe desear. Pasa por su pensamiento y una vez que usted lo deja pasar, se anida, luego concibe y luego da a luz el pecado. ¿Y qué es lo que hace esto? No nos permite andar en el Espíritu, que finalmente es vivir en la voluntad de Dios, que está para nosotros en su palabra y guiada por su Santo Espíritu. Usted puede vivir en el Espíritu, yo puedo vivir en el Espíritu, podemos andar en el Espíritu. Y hoy que no hay iglesia, que no nos congregamos en un lugar, podemos estar en nuestra casa viviendo en el Espíritu. Usted puede ir a la universidad, joven, viviendo y andando en el Espíritu. Pero todo tiene que ver con lo que empieza a procesarse en nuestro pensamiento. Y para que nuestro pensamiento sea gobernado por Dios, debemos llenarnos de Dios cada día. No es lejano, no es imposible, es posible. Es posible. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos dice que podemos hacerlo, es porque Él mismo nos permitió que nos asistiera alguien que nos lleva hacia la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Vivamos en el Espíritu. Anhelemos más de Dios, busquemos más de Dios. Se siente que está lejos de Dios, no se juzgue, no se condene, no retroceda, sino que hoy día anhelo que usted diga, se puede, yo puedo. Mira, en realidad por eso me incomodaba, había algo que me tenía esto. Espíritu Santo, incomódame en aquellas cosas que no te agradan y que me están llevando cautivo a pensamientos ajenos a lo que Dios quiere y lo que bendice mi vida y los míos. Gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tenemos esperanza, porque tenemos seguridad, porque podemos caminar en tu voluntad, Dios mío, porque podemos andar, Dios mío, en el Espíritu, guiados por ti, Señor. Gracias.